Bien, vamos a continuar ahora con las vías ascendentes. Si hay descendentes, tienen que haber vías ascendentes. Justamente estas vías, las primeras neuronas, las protoneuronas, tendrán que iniciar en la periferia, y de ahí hablamos de neuronas exteroceptivas que van a conducir sensibilidad exteroceptiva. Hay neuronas que nacen a nivel bajo de la aponeurosis, en los tendones, en los músculos, en el periósteo, en una articulación, corresponden a las neuronas que llevan la sensibilidad propioceptiva. Y finalmente, a partir de nuestras vísceras, hay neuronas que van a llevar sensibilidad a partir de víscera maciza o víscera hueca. En primera instancia vamos a ver las neuronas exteroceptivas. Recordarán la primera neurona que va a conducir sobre todo sensaciones termoalgésicas, es decir, temperatura, dolor, lo que está ocurriendo acá, sensaciones incluso de frío, también a través de los corpúsculos que están a nivel de la piel. La primera neurona, recordarán ustedes, que va a terminar a nivel del cuerno posterior, en la sustancia gelatinosa de Rolando. Es ahí donde inicia nuestra vía termoalgésica. A partir de ahí, la segunda neurona se dirige al cordón concha lateral, pasando la comisura blanca, y asciende por ese cordón concha lateral hasta el tálamo óptico. Y en el tálamo óptico hace sinapsis con una tercera neurona para luego terminar en la corteza parietal, áreas corticales 3, 1, 2 de Brodmann, donde se hace consciente esa sensación termoalgésica. Esto es el típico ejemplo de esta vía ascendente. Otra vez, el dolor de la vacuna, fíjense, temperatura, por supuesto la sustancia, va a dirigirse la primera neurona al cuerno posterior, núcleo gelatinoso, segunda neurona al cordón lateral del lado opuesto y asciende hasta el tálamo óptico, y la tercera neurona termina en la corteza sensitiva, que es la circunvolución retrorolándico. Entonces, si se dan cuenta, esa es la vía dolorosa y la vía de temperatura. Acá otra vía ascendente es la de presión superficial. Presión superficial, cosquilleo, incluso tacto grueso. En la primera neurona termina a nivel del núcleo esponjoso. Esto ya la conocemos. Y a partir de ahí nace la segunda neurona, que va a ir al cordón anterior concha lateral, cruzando la comisura blanca, y luego asciende por este cordón, llega al tálamo óptico, y del tálamo óptico se dirige a las localizaciones corticales, corteza 3, 1, 2 de Brodmann. Sensibilidad táctil epicrítico. ¿Eso qué significa? De que, vean, nuestra primera neurona nace en la periferia a través de los corpúsculos de Meissner, que son corpúsculos táctiles profundos, finos, que están en el pulpejo o palma de las manos, a nivel del planta de los pies, a nivel de los genitales, y a partir de ahí la primera neurona no va a terminar en ninguna parte de lo que es el cuerno posterior de la médula. Simplemente, una vez que ingresa, inmediatamente alcanza a los fascículos de Gol y fascículos de Burdach, y asciende para terminar en los núcleos de Gol y núcleo de Burdach. Por lo tanto, nuestra primera neurona no termina en la médula, sino en el bulbo, y de ahí decimos es bulbópeta. A partir de ahí hace sinapsis con una segunda neurona, que esto se dirige al lado contralateral. Es ahí donde va a decapitar al cuerno posterior, y de ahí hablamos de lo que es la decusación sensitiva, y juntamente con la propioceptiva consciente
forman un fascículo llamado cinta de raíl media o lemnisco medial para luego terminar en el tálamo óptico concha lateral. Y finalmente la tercera neurona a partir del tálamo óptico termina a nivel del centro de esteregnosia, circunvolución parietal superior. Si se dan cuenta, esas son las neuronas exteroceptivas. La sensibilidad propioceptiva, es decir, las sensaciones o los estímulos, por ejemplo, de movimiento, de posición, peso, vibraciones, a partir de la musculatura, tendones, etcétera, etcétera, necesariamente tendrán que dirigirse de la siguiente manera. La primera neurona, recordarán ustedes, a través de su fascículo inferior termina ya sea en núcleo de Clark o núcleo de Westereb, dependiendo de dónde venga, ¿verdad? Mientras que su fascículo ascendente inmediatamente se dirige al fascículo de Gold y al fascículo de Burdach para terminar en los núcleos de Gold y de Burdach, muy parecido a la vía táctil epicrítico. Ahí hace sinapsis con la segunda neurona para formar el lemnisco medial, forma parte de la decusación sensitiva para terminar finalmente en el tálamo óptico o tálamo concha lateral, y a partir de ella nace la tercera neurona que va a terminar en la corteza parietal sensitiva. Esto es la vía propioceptiva consciente. Vamos a ver un resumen ahora de ambos vías, es decir, tacto epicrítico y propioceptivo consciente. Fíjense, tacto fino, por supuesto, y también las presiones o sensaciones de presión, sensaciones tendinosas que ocurre ya en la parte profunda. Estos ambos como se dirigen al fascículo de Gold y de Burdach para terminar en los núcleos de Gold y de Burdach, forman la cinta de raíl media, incluso decapitando al cuerno posterior de decusación sensitiva para luego alcanzar el tálamo de concha lateral y finalmente dirigirse hacia el lóbulo parietal. Esta es la vía de conducción nerviosa por columna dorsal o fascículo posterior. Luego hablamos sensibilidad propioceptiva inconsciente, que tiene que ver con la regulación del tono muscular y la estática del paciente, ¿verdad? Entonces, esto inicia a nivel de los reflejos tendinosos, justamente, y finalmente a través de esta primera neurona que va a terminar a nivel de los núcleos de Clark y núcleo de Westereb, es donde inicia nuestra sensibilidad propioceptiva inconsciente. Vean, lo que ocurre a partir del núcleo de Clark se dirige al cordón lateral del mismo lado, asciende bulbo, pedúnculo cerebeloso inferior y termina en el lóbulo anterior del cerebelo. Esto se llama fascículo espino-cerebeloso posterior directo, fascículo de Fleischig, así también se conoce. Mientras el que nace en el núcleo de Westereb, por supuesto que lleva sensibilidad inconsciente a partir del miembro inferior, este se dirige pasando la comisura blanca anterior al cordón lateral del lado opuesto y recién por el camino más largo, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, por el pedúnculo cerebeloso superior recién alcanza al lóbulo anterior o paliocerebelo. Eso es el viaje justamente de estos dos fascículos, fascículo espino-cerebeloso posterior y el fascículo espino-cerebeloso anterior de Growers, y el otro es de Fleischig. ¿Qué ocurre con la sensibilidad visceral? Justamente la sensibilidad visceral, si ustedes se dan cuenta, nace a nivel de nuestras vísceras. Sensaciones de dolor, sensaciones de distensión o irritación.
un infarto de miocardio, un dolor con inminente muerte de la persona, justamente es la que lleva a sensación dolorosa. ¿Hacia dónde? Justamente a los núcleos basales que nosotros encontramos, y a partir de ahí hace conexión y lleva casi la misma vía, ¿no?, de lo que es el espino talámico lateral, es decir, al cordón del lado opuesto, y asciende para terminar en el tálamo óptico, es decir, hacer conexiones con la corteza. Pero al tratarse de la vía, sobre todo de orden visceral, estos van a terminar a nivel de núcleos subtalámicos, sobre todo el hipocampo. Entonces es más complejo por las conexiones que va a presentar esta vía dolorosa visceral. Si se dan cuenta, eso es lo que está ocurriendo con nuestras vías ascendentes. ¿Cuál es la importancia de haber aprendido justamente el estudio de este médula espinal como tal? Recuerden, acá segmentos medulares cervicales, segmentos torácicos, lumbares, sacros y el coccigio. Desde el punto de vista de trauma que nosotros vemos en nuestros servicios de emergencia, un 55% ocurre lesiones en la columna cervical, y de ahí puede ocurrir secciones completas de la médula espinal, donde nuestro paciente puede presentar una cuadriplegia, parálisis de miembros superiores, tronco y miembros inferiores. Pero sin embargo puede ocurrir lesiones o secciones incompletas, donde simplemente puede afectar, simplemente dependiendo del lugar que se encuentre, puede haber paraplegias. En este caso, por ejemplo, esta es una sección completa pero con una paraplegia, parálisis de miembros inferiores. Puede haber monoplegias. La sensibilidad contralateral va a estar conservado cuando hay una sección incompleta. Un 15% puede ocurrir, como estamos mostrando en esta tomografía, puede ocurrir a nivel del tórax, sobre todo los accidentes de tránsito, otros 15% a nivel de la región lumbar, y otros 15% en politraumas a nivel de segmentos sacros, aunque ustedes recordarán que el cono medular, el vértice termina en relación con la segunda, y por lo tanto una lesión a nivel de vértebra 1 lumbar puede afectar al segmento sacro de nuestra médula espinal. De hecho, también hay lesiones desmielinizantes que pueden afectar nuestras vías nerviosas y de esa manera causar alteraciones sensitivas, vegetativas, incluso alteraciones motrices. Bueno, son cosas, los accidentes que ocurren en aspectos deportivos. Imagínense si esto tenía trauma, con esta caída pues se complica más la trauma. Y de ahí les decía que todo paciente con trauma, siempre lo primero es proteger la columna cervical. Todos tenemos que sospechar en trauma cuando hay TEC, trauma también en la columna cervical, y de ahí debemos inmovilizar, no llevar como sea a nuestro paciente. De ahí, por supuesto, tenemos estos herramientas de apoyo para poder inmovilizar. Incluso si sospechamos traumas aquí medular, se conduce en estas tablas espinales. Muy bien, eso es lo que concierne con esta charla justamente de la médula espinal. Esperemos haya sido de su agrado y también, ¿no?, de su comprensión, señores estudiantes.